Mucho gusto, estimado profesor. Junto a mis compañeras queremos presentar nuestro trabajo del ramo de Historia Contemporánea de la Unidad 2. Nuestro grupo está formado por Ana Bahamondes, Tirsa Simmons y Alejandra Valenzuela, que les habla. El tema es sobre la Guerra Fría y las contradicciones de la URSS y el colapso entre 1989 y 1991. En la introducción podemos referirnos a que el colapso de la Unión de la República Socialista Soviética, URSS, entre 1989 y 1991 ha sido considerado uno de los eventos geopolíticos más importantes del siglo XX, aunque influyeron factores externos como la presión económica y militar de Occidente. Numerosos historiadores y analistas coinciden en que fueron las contradicciones internas del régimen soviético las que debilitaron su estructura. A través del análisis de la película La muerte de Stanley, El cuervo blanco y Las sombras del pasado, se pueden visualizar estas contradicciones desde distintas dimensiones: política, cultural e ideológica. 1. Contradicciones políticas, autoritarismo y estancamiento. En la película La muerte de Stanley, esta sátira expone el caos político tras la muerte de Stanley y la lucha de poder entre los líderes del Partido Comunista. El sistema se basa en el miedo, el culto a la personalidad y la represión interna. La contradicción: aunque el régimen proclamaba la igualdad y el poder del proletariado, operaban como dictadura personalista, la falta de mecanismos democráticos, de sucesiones de género, inestabilidad y crónica. Como señala Robert Servix en 2009, el sistema soviético estaba diseñado para ser controlado desde arriba y su estructura piramidal no permitía correcciones ni autocríticas sin amenazar la integridad del todo. 2. Contradicciones culturales, control ideológico y la represión artística. La película El cuervo blanco, basada en la vida del bailarín Rudolf Nureyev, esta película refleja cómo el Estado soviético subordinaba el arte de los intereses propagandísticos, negando a los artistas su autonomía. Contradicción: el régimen intentaba posicionarse como potencial cultural, pero censuraba cualquier forma de expresión que no encajara en su línea ideológica. Nureyev, como otros artistas soviéticos, encarnó esta paradoja: el Estado buscaba reconocimiento internacional mientras limitaba ferozmente la libertad creativa en su interior. Ahora le doy el pase a mi compañera Tirsa. Adelante, Tirsa. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Alejandro, por tu explicación. Continuaré con las contradicciones ideológicas, la manipulación de la verdad y el trauma social. En La sombra del pasado, ambientada en la Alemania Oriental, se expone de manera precisa el control ideológico heredado del modelo soviético a través de la historia del protagonista. Se muestran las distintas formas en que el régimen condiciona la vida de los ciudadanos: la vigilancia constante, manipulación de la educación, censura del arte, la represión emocional. Aunque el sistema se presenta como un defensor del pueblo y de justicia e igualdad, en la práctica generaba un clima de miedo, sospecha y control psicológico que afectaba profundamente la vida cotidiana de las personas. Esta contradicción entre el discurso oficial y la experiencia vivida se traduce en un trauma social colectivo, como señala Timothy Garton, 1997. Muchos ciudadanos de Europa del Este crecieron desconfiados de sus propias instituciones, sintiendo que la verdad era constantemente manipulada y que cualquier intento del pensamiento crítico podía tener consecuencias devastadoras. Alexei Yurchak, 2006, profundiza en esta idea al describir cómo en los últimos años del socialismo soviético se generó una realidad paralela, en la que los ciudadanos actuaban de manera obediente en la esfera pública, pero mantenían una vida privada de resistencia silenciosa. Los elementos comunes entre las tres películas estaban las tensiones. También se reflejaba en las dos películas analizadas, donde emergen patrones comunes que evidencian el funcionamiento del sistema autoritario más allá de su contexto geográfico y político. La represión del pensamiento. En las tres obras, los protagonistas enfrentan consecuencias por expresar ideas divergentes o
orden establecido, ya sea a través de la palabra o de la acción. Cualquier manifestación crítica era reprimida, mostrando cómo el control del pensamiento es clave para mantener el poder. La hipocresía del discurso oficial. A pesar de que los regímenes se presentaban como defensores de valores universales como la justicia o el bienestar común, la realidad que vivían los ciudadanos es completamente opuesta. Esta brecha entre el ideal proclamado y la práctica concreta genera un sentimiento de desencanto cuando no de abierta oposición. Alineación y burocracia. Finalmente, un rasgo estructural que atraviesa las tres historias es el peso de la burocracia deshumanizada. Las instituciones no solo fallan en resolver los problemas reales de la población, sino que se convierten en mecanismos de opresión y control. Como advierte Václav Havel, 1985, en este tipo de sistema, la burocracia fomenta la apatía y el conformismo, empujando a los individuos a una existencia sin sentido, donde lo absurdo se vuelve cotidiano y lo humano queda relegado. Ahora le damos el paso a nuestra compañera Ana Francisca. Muchas gracias. Buenas noches, como mencionaba mi compañera, yo soy la encargada del grupo, hacia la conclusión de nuestro trabajo. Y podemos decir que el colapso de la URSS fue el resultado de múltiples contradicciones internas. El régimen no supo reformarse ni aceptar las demandas de la apertura política, libertad individual y transparencia social. Las películas que analizamos nos permiten visualizar cómo estas tensiones afectaron no solo a las élites, sino también a la ciudadanía en común. Como afirma Arch, 2009, el sistema soviético colapsó no porque el occidente lo derribara, sino porque desde dentro dejó de tener sentido para sus propios ciudadanos. Estas contradicciones estructurales entre discurso y práctica, poder y libertad, explican que, a pesar de su apariencia de fortaleza, el modelo soviético estaba destinado a fracasar. Y en nuestra reflexión grupal, podemos decir que realizar este trabajo nos permitió no solo conocer más profundamente la historia de la URSS y las causas de su colapso, sino también reflexionar cómo los sistemas autoritarios, por más poderosos que parezcan, pueden desmoronarse desde dentro cuando no son capaces de escuchar a su propio pueblo. A través de este análisis de las tres películas comprendimos que las contradicciones del régimen soviético no eran simples errores, sino fallas estructurales. Promovían la libertad, pero reprimían. Hablaban de justicia, pero gobernaban con miedo. Mostraban progreso, pero escondían sufrimiento. Estas contradicciones nos recuerdan que ningún sistema puede sostenerse si no es coherente lo que se dice versus lo que se hace. Como grupo, valoramos especialmente el espacio para debatir, contrastar ideas y construir una mirada crítica en conjunto. El trabajo en equipo nos permitió conectar diferentes perspectivas y enriquecer el análisis. También nos llevó a pensar sobre la importancia de la memoria histórica y de cuestionar las verdades oficiales. Finalmente entendimos que estudiar el colapso de la URSS no es solo mirar el pasado, sino también una advertencia sobre los peligros del autoritarismo, la censura y la desconexión entre los líderes y la sociedad. Esta experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, pero también con una mayor conciencia sobre el valor de la libertad, la participación y la verdad. Bueno, ese ha sido nuestro trabajo. Saludos, espero que esté muy bien. Nos vemos en el próximo trabajo.